En el tiempo que tenemos hoy, vamos a analizar otros dos argumentos presentados por este movimiento en pro de dar a la mujer el mismo nivel de autoridad y protagonismo que el Señor en su palabra ha determinado que es el del hombre. En esta ocasión vamos a mirar este aspecto. Hemos venido nosotros en nuestras últimas lecciones estudiando 1 Corintios 14, el texto que habla de que las mujeres callen en las congregaciones. Habíamos observado en las dos últimas el argumento o los argumentos de que estos pasajes fueron añadidos al capítulo 14, que no fueron escritos por el apóstol Pablo. Pero ya vimos ese argumento, ya lo estudiamos. El otro es de que lo que aparece en estos versos 34 y 35 eran palabras de la iglesia en Corinto, no palabras del apóstol Pablo. Y que Pablo se encarga de refutarles eso que se estaba enseñando en la iglesia en Corinto. Vimos que eso no era así. Ahora, continuando todavía con el capítulo 14, hay otro argumento y es de que las mujeres en la iglesia en Corinto estaban fuera de control. Básicamente el argumento es que las mujeres en la iglesia en Corinto estaban siendo ruidosas y fuera de control, y esa es la razón por la que 1 Corintios 14 dice que callen. Volviendo a mirar ahí el texto bíblico, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, el argumento que se plantea es de que había un grupo de hermanas en la iglesia en Corinto que estaban descontroladas, eran unas hermanas ruidosas, bullosas, escandalosas, y que entonces el apóstol Pablo tuvo que escribir lo que dice el verso 34 y 35, que ellas se callen. Esa es la posición más común, que mujeres ruidosas o desordenadas estaban interrumpiendo el servicio de adoración en Corinto, que quizás estaban gritando y de una manera grosera preguntas a sus esposos u otros hombres sentados al otro lado del lugar de reunión, o quizás incluso dando fuertes gritos característicos de la adoración casi extática, como observamos nosotros en un buen número de grupos evangélicos. Los defensores de esta interpretación dicen que Pablo quería detener estas interrupciones y restaurar el orden en el servicio. Uno de los escritores y promotores del feminismo evangélico, Craig Keener, en su libro Pablo, Mujeres y Esposas, escribe al respecto y dice: pasaremos a lo que parece ser la interpretación más probable de 1 Corintios 14. Pablo se estaba dirigiendo a mujeres relativamente sin educación, que interrumpían el servicio con preguntas irrelevantes. El remedio inmediato para esta situación fue que dejaran de hacer tales preguntas. La solución a largo plazo fue educarlas. Observan ustedes entonces la idea que presentan estos escritores y promotores del feminismo evangélico. Stanley Gerns, en su libro Las mujeres en la iglesia, escribe: la opinión más extendida
entre los igualitarios, afirma que el problema en Corinto se centró en ciertas mujeres que estaban haciendo muchas preguntas que interrumpían los servicios de adoración. Las mujeres pueden haber sido conversas recientes, o quizás eran mujeres sin educación que expresaban preguntas irrelevantes. O quizás las mujeres estaban interrumpiendo la exposición de las escrituras en los servicios o la evaluación de los mensajes proféticos. Independientemente de los detalles reales, los resultados fueron los mismos. El cuestionamiento inflexible resultó en el caos. En respuesta, Pablo regula a las mujeres que están fuera de orden. Una explicación detallada de este punto de vista, porque como observan ustedes, en los dos escritos, el argumento es que hermanas dentro de la iglesia, ciertas hermanas estaban en desorden, eran ruidosas, gritando, su comportamiento no era el correcto y por eso Pablo tuvo que corregirlas. Pero una explicación más detallada de este punto de vista es el que ofrece la señora Linda en su libro Las mujeres en el ministerio. Dice ella, es igualmente claro que las preguntas de estas mujeres estaban dirigidas a hombres que no eran sus maridos, porque Pablo les instruye que pregunten a sus propios hombres. ¿Qué es lo que dice el verso 35? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Entonces la señora Linda, ella concluye que estas mujeres estaban haciendo preguntas, pero no a sus maridos. Que por eso es que Pablo les dice que pregunten en casa a sus maridos. Bueno, por no hacer más citas, quedándonos con estas tres que acabo de leerles, ¿qué decir ante ello? Es verdad, habían mujeres alborotadoras, ruidosas, altaneras, groseras en la iglesia en Corinto. Permítame decirles, hermanos, que no hay evidencia interna o externa para probar esa teoría. Lo primero que se debe decir sobre este punto de vista es que no hay hechos que lo respalden. No hay nada en Primera de Corintios que diga que las mujeres estaban siendo perturbadoras. Y no hay evidencia fuera de la Biblia de que las mujeres en la iglesia en Corinto fueran perturbadoras. Algunas personas han asumido esto, pero es simple suposición. Es una suposición sin evidencia. No hay, vuelvo y repito, no hay evidencia interna, o sea, pues dentro de la Biblia. No hay evidencia externa, o sea, pues que podamos nosotros leer en algún libro histórico que pruebe esa teoría. No hay ninguna evidencia. Algunos intérpretes han afirmado que las mujeres en Corinto estaban sentadas por separado de los hombres en las primeras sinagogas e iglesias. Y que esto hizo probable que las mujeres estuvieran gritando preguntas a sus maridos a través del lugar de reunión. Una vez más, no hay evidencia interna o externa para probar
esta teoría. Vuelvo y leo lo anterior. Algunos intérpretes han afirmado que las mujeres se sentaban aparte de los hombres en las primeras sinagogas e iglesias. Que eso entonces hizo que las mujeres tuvieran que gritar preguntas a sus maridos en el lugar de reunión. No hay evidencia interna o externa para probar esa teoría. Es más, la imagen que ustedes ven ahí en pantalla, hermanos, es de una sinagoga del primer siglo. Como pueden observar, ese era más o menos el diseño arquitectónico de las sinagogas del primer siglo. Ustedes pueden ver ahí el salón principal que está abierto para que tengamos una idea de cómo era el lugar por dentro. Craig Keener, en su libro Pablo, Mujeres y Esposas, señala de manera correcta que no hay evidencia histórica temprana que apoye la idea de que las mujeres se sentaban separadas de los hombres, ya sea en las sinagogas o en las iglesias. Dice él, escribe en la página 76, pero la evidencia de esta práctica, asientos separados para hombres y mujeres, es, en el mejor de los casos, problemática. Aunque el templo en los días de Pablo no permitía que las mujeres ingresaran a la corte de Israel, no existe una clara segregación arquitectónica en la sinagoga local promedio. La costumbre de la segregación de género en la sinagoga parece haber surgido por primera vez en la Edad Media. He resaltado, hermanos, en color rojo, esta parte que dice el señor Craig en su libro, que es a partir de la Edad Media que empieza la práctica de separar a las mujeres de los hombres, cosa que antes no existía. Y sigue diciendo, y la literatura rabínica anterior presupone que hombres y mujeres se reunían allí. Que antes de la Edad Media, lo que tenemos evidencia es de que los hombres y las mujeres se reunían por igual, sin ningún tipo de separación, de segregación de género, fuera en las sinagogas o en la iglesia. La mayoría, sigue diciendo el señor Craig, la mayoría de los sitios antiguos no proporcionan una indicación clara de las galerías. Y si lo hicieran, aún no estaría claro que estuvieran reservadas para las mujeres. Por decirlo en otras palabras, no hay evidencia de un salón para hombres, un salón para mujeres. Que el lugar donde se reunían se separaran al género masculino del género femenino. Es lo que nos está diciendo el señor Craig. Y finalmente, aún más problemática es la ausencia de evidencia arquitectónica que permita cualquier segregación de género en los hogares. Se habrían tenido que construir divisores muy antinaturales. Esto con respecto a que entendamos que no hay, vuelvo y repito, ninguna evidencia hasta el siglo XV, hasta la Edad Media, de la segregación de género en el lugar de reunión de los cristianos y en las sinagogas. Entonces,
Esta teoría dice que Corinto es una situación especial, pero Pablo aplica su regla a todas las iglesias. El argumento del feminismo evangélico es de que Pablo escribió lo que escribió porque la situación en Corinto era única. No era de otros lugares, sino única, solamente de la iglesia en Corinto, que era una situación especial. Pero vemos nosotros que aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es su regla para todas las iglesias. Mire cómo termina el versículo 33. Ustedes lo pueden observar ahí en la imagen. Verso 33, la segunda parte, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Pablo no está hablando de una situación especial en Corinto, que fuera solamente de ellos, porque si fuera así, Pablo hubiera dicho, vuestras mujeres callen en la congregación en Corinto. Pero él está aplicando su regla de que las mujeres callen. No es exclusivamente para la iglesia en Corinto, sino en todas las iglesias. Es importante que nosotros tengamos claro esto que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Y lo otro, hermanos, es que Pablo no da como razón a las mujeres ruidosas. La razón por la que Pablo está diciendo que las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, no es que hubiesen en la iglesia en Corinto mujeres alborotadoras, mujeres fueras de orden, mujeres gritonas, mujeres ruidosas. La razón que el apóstol Pablo está dando para la instrucción de que las mujeres callen es la ley del Antiguo Testamento. No que hubiesen mujeres problemáticas o fuera de control en la iglesia en Corinto. Verso 34 lo dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Y no dice que la razón de eso es porque hay mujeres fuera de control, porque hay mujeres ruidosas o bullosas dentro de la iglesia. Él dice, la razón para esa instrucción es la ley del Antiguo Testamento, como la ley también lo dice. Pablo da la ley como la razón de su declaración, no la de que las mujeres eran ruidosas. Esa teoría, hermanos, no tiene evidencia ni externa ni interna. Y lo que Pablo nos está mostrando aquí es bastante claro para que nosotros entonces tengamos presente eso. Mujeres corintias fuera de control es una teoría que no tiene cómo demostrarse. Es una suposición. Es algo que este grupo de hombres promotores del del feminismo evangélico plantean como argumento, pero que no está apoyado por ningún versículo en el Nuevo Testamento.